¿Qué tal, mis queridos estudiantes? La clase de hoy será sobre ley de Hooke. Empecemos. La ley de Hooke nos dice que cualquier deformación que sufra algún resorte que posea una constante de elasticidad K es directamente proporcional a la fuerza F que se le aplica a este. Para entender un poco más el concepto, veremos la definición de cada uno de los parámetros que se mencionan. Deformación, que la representamos con la letra X minúscula. Se refiere a la distancia que se estira o que se comprime un resorte al ser sometido a una fuerza F. Se mide en unidades de longitud. Puede ser metros, centímetros, pies, yardas, etcétera, etcétera. Pero generalmente la mediremos en metros. La constante elasticidad, que se la representa con la letra K mayúscula. Bueno, este es un valor que depende de la forma, dimensiones y material del cual está hecho un resorte. Cabe recalcar que si dos resortes poseen la misma forma y las mismas dimensiones, si el valor de K numéricamente es el mismo, entonces podemos concluir que están hechos del mismo material. Las unidades en el sistema internacional de este valor se miden en newtons sobre metro. La fuerza. Bueno, para este caso la fuerza obviamente va a ser la que ocasiona la deformación de dicho resorte, es decir, o ese estiramiento o esa compresión en él. Las unidades que ya conocemos en el sistema internacional van a ser los newtons. ¿Cómo se vería esta definición gráficamente? Imagina que tienes un resorte de constante elasticidad K y que a este resorte le aplicas una fuerza F hacia abajo. Obviamente esta fuerza está denotada por el peso de ese objeto que acabamos de colocar. Se dan cuenta, se acaba de estirar cierta distancia. A esa distancia que se estiró la llamaremos deformación. ¿Qué significa proporcional? Significa que entre más fuerza le apliquemos, mayor deformación va a haber. Es decir, si le aplicamos el doble de fuerza, entonces la deformación va a ser el doble. Y así sucesivamente. Para la ley de Hooke analizaremos los gráficos de deformación versus fuerza, es decir, X versus F. Como ya sabemos, este es el comportamiento de un resorte al ser sometido a varias fuerzas. Pero ¿cómo se vería en un gráfico? De la siguiente manera. Tenemos a la deformación versus la fuerza con sus respectivas unidades para este ejemplo. Si nos concentramos en el primer gráfico de la izquierda, podemos ver que al resorte no se le ha aplicado ninguna fuerza porque el peso que está ahí es de cero. Por ende no se ha deformado en ningún valor. En el gráfico estaría mostrado de la siguiente forma. Fuerza 0, deformación 0. A este punto 0, 0 se lo conoce como punto de equilibrio. Es el punto en el cual el resorte se encuentra en su estado natural, es decir, no se ha estirado ni se ha comprimido. El valor de la deformación es 0, que es lo que notamos en el ejemplo y en el gráfico. Ahora, si pasamos al gráfico que se encuentra en el centro, vemos que la fuerza aplicada es de 1 newton, pero sin embargo, ahora sí existe una deformación. Pasamos de la posición 5 centímetros a la posición 6 centímetros. Quiere decir que el resorte se estiró 1 centímetro. Su deformación debería marcar 1 en nuestro gráfico. Si hacemos el mismo ejemplo con el gráfico del de la derecha, la fuerza aplicada es de 3 newtons, pero su deformación con respecto a su punto de equilibrio no va a ser 1. Si vemos del 8 hasta el 5, habrían 3 centímetros de deformación. Ojo que siempre la deformación se mide con respecto al punto de equilibrio. ¿Qué pasaría si aplicáramos una fuerza de 4 newtons? Pues bueno, siguiendo el ejemplo, se estiraría hasta alcanzar 4 centímetros, obviamente. Pero va a suceder que un resorte ideal no se va a estirar para siempre. Es decir, va a llegar un momento en el cual, por más que tú le apliques una fuerza, este ya no se va a estirar. Si nosotros le aplicáramos una fuerza de 6 newtons, vamos a notar que la deformación se va a mantener igual, es decir, no va a aumentar, porque el resorte ya alcanzó su elongación máxima, por así decirlo. Ahora, recuerden que estos gráficos solo son para resortes ideales, más no para resortes reales. El punto 4
en fuerza y 4 centímetros se lo va a conocer como límite de elasticidad, que es el punto en el cual un resorte obedece la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke nos decía que a mayor fuerza, mayor elongación. Hasta este punto se cumple dicha definición. Si aumentamos la fuerza, por ejemplo en 6, vemos que ya la deformación no aumentó, por ende no obedece la ley de Hooke. Entonces el punto de elasticidad sería este que está aquí. Pasemos al primer ejercicio. Nos dicen, los gráficos mostrados corresponden al comportamiento de dos resortes de igual forma y dimensión, y nos piden determinar si los resortes son del mismo material y cuál de los dos es más elástico. Para determinar si están hechos del mismo material es necesario determinar la constante de elasticidad, y si estos valores coinciden podemos decir que están hechos del mismo material, caso contrario no lo están. Y el siguiente punto para saber cuál es más elástico lo veremos a continuación. Como estamos hablando de resortes, nos tenemos que concentrar en la ley de Hooke, que la fuerza es igual a la constante de elasticidad por la deformación. Como queremos hallar K, despejamos K enviando la X a dividir al lado izquierdo y listo, tenemos que la constante es igual a la fuerza sobre la deformación. Aplicaremos esta ecuación para ambos casos, tanto para resorte 1 como para resorte 2. Para el resorte 1, si nos enfocamos bien en la gráfica, nos dicen que cuando se aplica una fuerza de 45 newtons, se obtiene una deformación de 50 centímetros. Usando esos datos y colocándolos en la ecuación despejada, tendríamos lo siguiente. Recuerden que en este caso las unidades de la constante elasticidad son newton sobre metro, por ende era necesario convertir esos 50 centímetros a metros. Calculamos y nos queda que la constante del resorte 1 es 90 newtons sobre metro. Si nos damos cuenta, el gráfico del resorte 2 tiene cambiados los ejes, es decir, en vez de fuerza en el eje vertical tenemos a deformación, y en vez de deformación en el eje horizontal tenemos la fuerza aplicada, que nos dicen que cuando aplicamos 50 newtons de fuerza vamos a tener 45 centímetros de deformación. Reemplazamos, obviamente haciendo la respectiva conversión, y tendríamos el valor. Con estos resultados nosotros podemos concluir que los resortes no están hechos del mismo material porque sus valores no coinciden. Ahora, ¿cuál de los dos es más elástico? Siguiendo la lógica, tú dirías, el primer resorte con apenas 45 newtons de fuerza se pudo estirar 50 centímetros, pero el resorte 2 con 50 newtons de fuerza, que es mayor a la del 1, apenas estiró 45 centímetros. Por ende, tú puedes concluir que el resorte 2 es más rígido, porque con mayor fuerza se estiró menos que el resorte 1. Una forma rápida de poderlo ver o de poder concluir es aplicando la siguiente regla. A mayor constante de elasticidad, menos elástico es el resorte. A menor constante de elasticidad, más elástico es el resorte. Por esa razón, el resorte 1 es mucho más elástico o menos rígido que el resorte 2. Segundo problema. El gráfico mostrado indica las diferentes elongaciones que posee un resorte al ser sometido a varias fuerzas. Determinar la constante de elasticidad y el valor de A. Cuando nos referimos a elongaciones, en realidad son deformaciones, son estiramientos de un resorte. Mucho ojo que este gráfico corresponde a un solo resorte, es decir, la constante de elasticidad es única para cualquier cálculo. Empecemos con el desarrollo. Para la literal A, aplicaremos ley de Hooke y como nos solicitan hallar constante de elasticidad, la despejamos, reemplazamos valores, pero mucho ojo, tienen que ser valores que los tengamos a la mano. Por ejemplo, no podemos utilizar el valor de 40 centímetros porque no sabemos cuánta fuerza se aplicó para que ocurra esa deformación. Entonces, si nos damos cuenta, aquí aparece un dato importante. Te dicen que cuando aplicaste 100 newtons, se estiró 50 centímetros.
Por ende, tú puedes utilizar esos dos valores y hacer el cálculo respectivo. Y nos quedarían 200 newtons sobre metro. Ese va a ser el valor de nuestra constante para este problema. Dado esto, pasaremos a calcular el valor de A, que es una fuerza. Aplicamos ley de Hooke y en este caso no despejamos nada porque ya quedó en claro de que la fuerza en este caso va a ser A. La constante la habíamos calculado que era 200 newtons sobre metro y la elongación para dicha fuerza eran 40 centímetros, que son 0,4 metros. Y obtenemos un valor de 80 newtons. Y listo, con esto acabamos el segundo problema. El problema 3 nos indica: tomando en cuenta el siguiente gráfico, hallar la constante de elasticidad del resorte si se conoce que su punto de equilibrio se encuentra 20 centímetros por debajo de su punto de apoyo. El gráfico nos muestra que en este instante el resorte mostrado se encuentra sometido a una fuerza de 50 newtons y que la distancia que hay desde su punto de apoyo en la parte superior hasta el punto indicado es de 26 centímetros. Aplicaremos ley de Hooke, vamos a hallar constante elasticidad. Imaginémonos el resorte entonces en su punto de equilibrio, o más claro, en su estado natural, es decir, cuando no se le ha aplicado la fuerza de 50 newtons. El punto de equilibrio va a estar ubicado aquí, mientras que su punto de apoyo va a estar ubicado en la parte superior. Y nos dicen que la distancia entre su punto de apoyo y su punto de equilibrio va a medir 20 centímetros. Quiere decir que el resorte originalmente medía 20 centímetros y que al aplicarle la fuerza de 50 newtons se estiró hasta 26 centímetros. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para determinar la deformación. Si nosotros tomamos como referencia este punto hasta el punto de equilibrio, esto para nosotros sería la deformación. ¿Cómo se la determinaría? Con una simple operación. Si nosotros restamos los 26 centímetros que se muestran aquí con los 20 centímetros que muestran en su estado natural, la diferencia nos va a decir que eso mide 6 centímetros. Eso fue lo que se estiró. Pero recuerden que vamos a trabajar nosotros en metros. Entonces, si hacemos la conversión, nos va a quedar 0,06 metros. Ahora sí podemos reemplazar valores en nuestra ecuación y nos va a dar un valor de 833,33 newtons sobre metro. De esta manera resolveríamos este problema.